Barriga que sobresale. El problema puede estar en tu músculo más importante, el transverso del abdomen. Cuando está débil, deja de sujetar correctamente la pared abdominal y el vientre empieza a salir hacia adelante. Hoy vamos a activarlo con una rutina de solo unos minutos. Si la haces cada día, notarás cómo tu abdomen se ve cada vez más firme y plano. Siéntate en el suelo, inclina ligeramente el cuerpo hacia atrás y apoya las manos. Flexiona un poco las piernas y deja caer lentamente las rodillas primero hacia un lado y luego hacia el otro, sin despegar los pies del suelo. ¿Sabes por qué empezamos con este movimiento? Porque cuando la pelvis está rígida, todo el cuerpo compensa. Antes de activar los músculos, primero necesitamos devolverle movilidad. Siéntate con una pierna flexionada delante y la otra abierta hacia el lado. Mantén la espalda recta y cambia lentamente de lado. Ahora vamos directamente a la cadera. Cuando esta zona pierde movilidad, la espalda baja empieza a hacer un trabajo que no le corresponde. Cuanto más libre esté la cadera, mejor se moverá todo tu cuerpo. Mantén la misma posición y eleva lentamente las caderas del suelo. Baja despacio y sin hacer movimientos bruscos. Con este ejercicio despertamos los glúteos profundos. Si ellos no trabajan, la zona lumbar acaba haciéndolo por ellos. Y ahí empiezan muchos problemas. Colócate a 4 apoyos. Lleva la pierna derecha hacia un lado, apoyando la rodilla, y lleva lentamente la pelvis hacia atrás. Después cambia de lado. Aquí no solo trabajamos los músculos. También liberamos las fascias, esos tejidos que muchas veces limitan el movimiento sin que nos demos cuenta. Quédate a 4 apoyos y realiza círculos con la pelvis durante 20 segundos hacia un lado y luego hacia el otro. Estos círculos son como un lubricante natural para las articulaciones. Poco a poco devolvemos fluidez a una zona que suele pasar demasiadas horas sin moverse.
Ponte de rodillas y lleva una pierna hacia el lado formando un ángulo de 90 grados. Desplaza lentamente el cuerpo hacia esa pierna y luego cambia de lado. Ahora vamos a una zona que casi nadie trabaja. La cara interna del muslo. Cuando está demasiado tensa, tira de la pelvis y limita su movimiento. A 4 apoyos, estira el brazo izquierdo y la pierna derecha hasta que queden paralelos al suelo. Después cambia de lado. Este ejercicio enseña al cuerpo a encontrar estabilidad de verdad. No desde la tensión, sino activando los músculos profundos que mantienen todo en equilibrio. Desde una plancha apoyando las rodillas, eleva ligeramente la pelvis sin llegar a estirar completamente las piernas. Aquí empezamos a conectar hombros, abdomen y pelvis. Cuando estas tres zonas trabajan juntas, el cuerpo se mueve con mucha más facilidad. Siéntate en la postura del niño y balancea lentamente el cuerpo sobre los glúteos. Después de activar los músculos, también hay que saber relajarlos. Es justo en este momento cuando el cuerpo empieza a integrar todo el trabajo anterior. Ponte de pie sobre una pierna ligeramente flexionada. Abre los brazos y lleva el cuerpo hacia un lado hasta tocar el suelo con la mano. Después cambia de lado. Ahora trabajamos el equilibrio. Cuando una pierna trabaja peor que la otra, la pelvis se descompensa sin que lo notes. Túmbate boca arriba con la zona lumbar pegada al suelo. Lleva los brazos hacia arriba y eleva lentamente la pelvis sin arquear la espalda. Aquí hay un detalle muy importante. No queremos que empuje la espalda, queremos que trabajen los glúteos.
Así es como el abdomen empieza a actuar como un auténtico corsé natural. Túmbate boca arriba. Coloca un tobillo sobre la rodilla contraria, abraza la pierna y empieza a balancearte suavemente. Con este movimiento liberamos una de las zonas que más tensión acumula: los glúteos profundos. Muchas veces son ellos los responsables de la rigidez de la pelvis. Túmbate boca arriba, sujeta los tobillos con las manos y balancea lentamente las piernas de un lado a otro. A veces el cuerpo no necesita más fuerza, necesita menos tensión. Este movimiento ayuda a relajar toda la cadena posterior. De pie, junta las manos delante del pecho. Lleva una pierna hacia un lado, empuja la pelvis hacia atrás e inclina ligeramente el tronco hacia adelante. Después cambia de lado. Con este ejercicio enseñamos a la pelvis a moverse correctamente. Parece un gesto sencillo, pero cambia por completo la forma en la que caminamos y nos movemos. De pie, eleva una rodilla delante del cuerpo y después llévala hacia el lado manteniéndola flexionada. Luego cambia de pierna. Este movimiento nos dice mucho sobre la movilidad de la cadera. Cuando la cadera no se mueve bien, el cuerpo siempre busca otra forma de compensar. Colócate a 4 apoyos. Redondea la espalda y, manteniendo esa posición, lleva lentamente la pelvis hacia atrás sin arquear la zona lumbar. Terminamos uniendo todo el trabajo que hemos hecho. Ahora ayudamos al cuerpo a recordar este nuevo patrón de movimiento para que no sea solo un ejercicio, sino una nueva forma de moverse cada día.